Pues hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios y el pasaje que me gustaría que busques es Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 es un pasaje que personalmente necesito repasarlo constantemente, constantemente paso por él. Una de las razones es porque lo utilizo para enseñar algunas cosas, pero aparte de eso porque necesito recordarlo. Hay una gran enseñanza acerca del Señor Jesús. Bueno, hay una gran enseñanza del Señor Jesús acerca de las riquezas, de los bienes, de cómo deben ser utilizados para el reino de Dios. Pero permíteme leer completo el pasaje. Vamos a leer versos 1 al 15 y posteriormente vamos a ir viendo algunos detalles en este pasaje. Entonces la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y este es un pasaje por el cual tengo que pasar muchas veces, o he tenido que pasar muchas veces en mi vida, y suele pasar que cuando predico de este pasaje, Dios suele poner a prueba en mi vida justamente lo que acabo de predicar, así que créanme que lo voy a predicar con mucho temor y temblor, porque lo que predicamos tiene que ser una realidad en nuestra vida. Y me gustaría empezar, y me voy a arriesgar aquí, haciendo mención de una película, no sé si todos la ubican, es El Señor de los Anillos. ¿Okay? ¿Por qué me estoy arriesgando? Porque me he dado cuenta que no todos los jóvenes la conocen, pero todos los jóvenes de mi generación sí la conocían, entonces ya no sé qué pensar, ¿no? Pero El Señor de los Anillos, espero que todos la hayan visto alguna vez. Si nunca has visto esa película, por favor, arrepiéntete, ve a ver la película para que puedas entender la ilustración que vamos a hacer ahorita. ¿Okay? En El Señor de los Anillos hay un personaje muy particular, y cuando estoy hablando de un personaje muy particular no me estoy refiriendo a Aragorn, a Frodo, a Legolas, que son por lo general los personajes que se recuerdan mucho por ser los héroes, sino estoy haciendo referencia a Sméagol. ¿Okay? Si nunca has visto la película, a lo mejor si has visto un meme de Sméagol, ¿okay? Porque hay memes de él. Y lo que es característico de este personaje, Sméagol, es que es un personaje que parece tener una doble personalidad. ¿Okay? Suele tener una doble personalidad. Si no has visto la película, quédate con esto. ¿Okay? Suele tener una doble personalidad. Y en su doble personalidad, él suele mostrar dos facetas.
Una de ellas, en donde dice que él quiere servir a su señor, que en la película a Frodo, que es un hobbit, le dice a su señor, mi señor Frodo, y según él va a tratar de ayudar a Frodo para llevarlos al lugar en donde pueden destruir el anillo. En eso se basa la película, El Señor de los Anillos. Si no, por favor, ve a verla para que entiendas la ilustración. Sméagol los está guiando a Frodo y a su compañero Sam por un camino para poder llegar a donde se puede destruir el anillo. Y él siempre está diciendo, mi señor Frodo, mi señor Frodo. Pero cuando nadie lo ve, algo interesante es de que se muestra la otra personalidad. Y en la otra personalidad de Sméagol, él empieza a debatir con esta otra personalidad y empiezan a planear más bien cómo se pueden apoderar del anillo. ¿Por qué? Porque el anillo es su tesoro, es su deseo, es su anhelo. Y de hecho en la película le llama mi precioso. ¿Okay? Al anillo le llama mi precioso. Y vemos constantemente en Sméagol esta lucha, ¿no? Entre su supuesta lealtad al que le dice Señor y su anhelo por aquello que verdaderamente es el tesoro en su corazón, que le llama mi precioso. Y quiero que te quedes con esta ilustración y nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Será que existen los cristianos Sméagol? Aquellos que dicen tener un Señor, pero aquello que ocupa el altar de sus afectos, de sus deseos, es otra cosa que no es Dios. Porque de hecho este pasaje va a hablar un poquito acerca de eso, pero quédate con esta pregunta, ¿será que hay cristianos que son como Sméagol? O la pregunta más directa sería, ¿será que yo soy un cristiano Sméagol? ¿Será que hay algo que está ocupando el lugar que Dios debería tener en mi corazón? Y Jesucristo específicamente va a hablar de las riquezas en este pasaje. Entonces, primeramente del versículo 1 al 8, lo que vamos a encontrar es una parábola del Señor Jesús. Así que permíteme, vamos a volver a leerla. Dice de la siguiente manera, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Esto es lo que tenemos en la parábola. Hay un hombre rico, hay un hombre que tiene muchos bienes y le va a dar a uno de sus siervos a administrar esos bienes. De hecho, algo que nosotros podemos encontrar a lo largo de todas las Escrituras es que nosotros, como siervos de Dios, somos llamados a administrar los recursos de Dios. Y de hecho, Mateo capítulo 25 es una parábola que también habla acerca de esto, de cómo el Señor deja recursos a sus siervos y sus siervos tienen que trabajar eso. Dice, un hombre rico tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, o sea, es un mal mayordomo, tiene los bienes de su señor, pero está haciendo mal uso de esos bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de la administración que tú tienes, da cuenta de todo lo que estás haciendo. Y una de las cosas que vamos a ver es de que como el mayordomo había hecho mal su trabajo, él va a empezar a hacer un poco de, aquí en México le llaman tranza, no sé si aquí también se le llama así, bueno, está haciendo malversación de sus recursos. Y dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, responde ante la responsabilidad que tú tienes delante de tu amo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, o sea, me están quitando mi trabajo, me están quitando el medio por el cual puedo hacerme de mis recursos, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, así que vemos aquí un mayordomo no muy hábil en otras cosas más allá de lo que se le había dado en primera instancia, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Entonces, vemos de que ahora lo que va a hacer el mayordomo es tratar de conseguir contactos. ¿Para qué? Para no quedarse en la calle. ¿Okay? Si su amo le va a quitar todo, el siervo se va a quedar en la calle, el siervo no va a tener con qué sustentarse, por lo tanto, necesita hacer contactos para poder conseguir otro tipo de trabajo o tener algún otro tipo de lealtad. Y dice, llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? El mayordomo se está ganando un favor de los otros. ¿Okay? Como ahora tengo el favor de esta otra persona, pues de alguna manera me la tiene que devolver el favor. Así que si me dejan en la calle, yo te hice un favor.
devuélvemelo. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y es aquí en donde quiero que primero empecemos a reflexionar un poco. Porque cuando el Señor Jesús está diciendo esta parábola, hay dos grupos que están presentes. El primero son sus discípulos o los seguidores de Él, y aparte están los fariseos, así que vamos a darnos cuenta que hay ciertas palabras que van a ir dirigidas a ambos grupos, unas a sus discípulos y otras específicamente a los fariseos, que de hecho al final vamos a ver algo más directo a los fariseos, a los líderes religiosos, pero algo que les va a decir es que el amo halagó la sagacidad de este mayordomo. Ahora, ¿cómo Jesús va a estar poniendo un ejemplo en donde se va a estar alabando a alguien que hizo mal? Porque no hay forma de justificar moralmente lo que está haciendo el mayordomo. Pero lo que está haciendo Jesús en la parábola no es que está invitando a los oyentes a que se proceda de la misma manera como el mayordomo estaba procediendo. El punto de la parábola tiene que ver con la sagacidad propiamente del mayordomo. No se está alabando porque haya sido moral el mayordomo, porque haya sido correcto. Se está alabando al mayordomo porque es sagaz. Y lo que está llevando a los oyentes a pensar es, los hijos de este siglo, ¿quiénes son los hijos de este siglo en el contexto? Las personas que están de acuerdo con este sistema, las personas que están de acuerdo con la filosofía del mundo, con los pensamientos del mundo, ellos son más astutos en cómo se relacionan con sus semejantes. Y aquellos que son hijos de luz, que de hecho pertenecen a un reino diferente, no son tan astutos como estos otros. Estos que son hijos del diablo, no regenerados, que son esclavos de este sistema, de este mundo, saben mejor cómo tratar con otros que aquellos que por su posición deberían ser más astutos en el trato con sus semejantes. Aquí el punto es alabar la sagacidad, la astucia, la inteligencia, podríamos decir hasta cierto punto, bueno, la sagacidad, más allá de si hizo algo correcto o incorrecto. Y la pregunta es, ¿somos nosotros sagaces o astutos en el trato con nuestros semejantes? Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, si nosotros somos hijos de luz, por la posición que tenemos, nosotros deberíamos saber cómo tratar correctamente con nuestros semejantes. Y por lo que va a decir el versículo siguiente, algo muy importante de saber cómo tratar a nuestros semejantes tiene que ver con saber cómo utilizar correctamente los recursos que Dios nos ha dado para su obra, para su reino. Qué triste que los hijos del diablo muchas veces hagan mejor su trabajo que nosotros. Y eso es algo que para nada es algo de orgullecernos, sino más bien de lamentarnos y meditar, Señor, dame sagacidad para tratar correctamente con mis semejantes. Y vamos al verso 9, que es un versículo medular en esta porción. Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Yo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Si tú estás utilizando otra versión, la NBI o la NTV, por ejemplo, en la NTV va a decir cómo hacer amigos por medio de los recursos mundanos, va a decir, por ejemplo, en la NTV. Y la razón por la cual lo traduce así, la NTV, es porque es un poco la idea de lo que está diciendo aquí cuando dice riquezas injustas. Porque a primera instancia, cuando uno lo lee aquí, en la Reina Valera 1960, como que uno se queda con la idea de Jesús está diciendo que utilice el dinero injusto, mal habido, para hacer amigos. No. La razón por la cual aparece de esta manera es porque en el pasaje hay un modismo. ¿Okay? Permíteme hacer o decir un modismo que a lo mejor tú nunca has escuchado,
que a lo mejor existe, pero si no existe, ahorita me lo voy a inventar. ¿Okay? Imagínate que tú me dices a mí, oye Richard, por favor deja de cantinflear cuando hablas. ¿Okay? Ahora, si tú me dices a mí, oye Richard, deja de cantinflear cuando hablas, aunque tú no me expliques el modismo, muy probablemente yo me puedo hacer una idea de lo que me estás diciendo porque sé quién es Cantinflas. Entonces, algo muy característico de Cantinflas es de que decía mucho y no decía nada, o que a lo mejor daba muchas vueltas para poder llegar al punto. Ahora, ese es un modismo, eso es algo que, por ejemplo, ustedes como mexicanos y yo como mexicano de corazón, porque soy nicaragüense, pero mexicano de corazón, entiendo porque sé quién es Cantinflas. Jesucristo aquí está utilizando un modismo que las personas de su tiempo fácilmente iban a poder identificar, iban a poder reconocer. Y es esto de riquezas injustas, porque en el original dice mamoná tesadiquías. Ahora, ahí la palabra mamoná o mamonás está haciendo referencia a un ídolo. ¿Quién es Mamonás? Es el dios de las riquezas. Y esto es algo muy importante, porque si tú buscas a lo largo de toda la Escritura, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, la única persona que va a utilizar esta palabra, este sustantivo, este nombre, para hablar de las riquezas, es Jesús. Y eso es algo muy interesante, porque cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta de que muchas veces el Señor va a exhortar al pueblo a dejar los ídolos. Dejen a los ídolos no son nada, los ídolos no hablan, dejen de buscar a dioses ajenos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesucristo, se van a dar cuenta que nunca va a decir, dejen de adorar esos ídolos de madera, de plata o de bronce. Jesucristo no va a dar esas indicaciones en el Nuevo Testamento, porque el pueblo de Israel para ese entonces, parece ser, había aprendido la lección, ya no tenían ídolos de plata, madera o de bronce. Ya Jesús ya no les dice dejen de adorar a Baal o cosas por el estilo, pero va a hablar de los ídolos como los afectos que ocupan nuestro corazón. Y va a hablar del dinero como un ídolo. Ya no son estas estatuillas los ídolos, sino son aquellas cosas que ocupan el lugar en nuestro corazón. Y va a hablar en muchas ocasiones acerca de las riquezas. De hecho, Jesucristo va a hablar más del dinero que del cielo y del infierno juntos. Porque el dinero puede llegar a ser aquello en lo que el hombre confía. Y alguno dirá, bueno, esa no es mi ocasión, esa no es mi situación. Bueno, si no es tu situación o crees que no es tu situación, créeme que tarde o temprano puede ocurrir algo que muestre que tu confianza no está puesta en Dios y está puesta, como lo traduce la NTV, en recursos mundanos. Dice, yo os digo, ganad amigos por medio del injusto mamonás, si lo tradujéramos un poquito más literal, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo cuando dice ganad amigos por medio de riquezas injustas? Haced amigos por medio de aquello que es en lo que los hombres confían. Lo que está diciendo es, utiliza el dinero, aquello que es un ídolo, pero para lo que verdaderamente es. Utiliza los recursos que han sido dados para lo que verdaderamente es. Dice, para ganar amigos. Y uno dice, ¿cómo ganar amigos? Le doy dinero, oye, te doy 100 pesos y eres mi amigo. No. Para poder entender esto tenemos que ver el paralelo, porque hay un solo pasaje en donde vuelve a aparecer esta misma palabra. Y ese pasaje está en Mateo 6:24. Mateo 6:24. Mateo 6:24 es la otra porción en donde Jesucristo vuelve a utilizar esta misma palabra. A lo largo de todo el Nuevo Testamento hay por lo menos 4 palabras que se utilizan para hablar de las riquezas. Plutó, Jarema, la otra es euporía y mamoná, que es lo que encontramos aquí.
Pero Jesucristo específicamente va a hablar de las riquezas como un ídolo y dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Y de hecho en Lucas 24 dice lo mismo. Perdón, en Lucas 16 dice lo mismo. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios, al Dios verdadero, y al Dios de las riquezas. Es un poco como cuando en Josué 24, ustedes van a encontrar que en Josué 24, Josué le va a decir al pueblo, escogeos hoy a quién vais a servir, si a los dioses de Canaán o al Dios verdadero. Nótese que ahora Jesucristo no va a hablar de dioses de plata, de madera o de bronce, va a hablar de aquello que ocupa el lugar primordial en mi corazón, aquello en lo que yo pongo mi confianza. Y el contexto anterior de versos 19, 20 y 21 nos va a ayudar a entender mejor a qué se refiere el Señor cuando dice que utilicemos aquello que para muchos es un ídolo para lo que verdaderamente es. En este mismo contexto de Mateo 6, acompáñame al verso 19 y vamos a leer versos 19, 20 y 21, porque vamos a darnos cuenta que la enseñanza que Jesucristo está dando aquí en Mateo es paralela con lo que está enseñando en Lucas 16. Y dice de la siguiente manera, verso 19 del capítulo 6 de Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y es de lo mismo que está hablando el Señor en Lucas capítulo 16. ¿Qué es aquello que ocupa mi primordial afecto en mi corazón? Todo aquello que ocupa el lugar que Dios debería tener es un ídolo y es abominación. Es objeto del asco y del disgusto de Dios todo aquello que ocupa el primer lugar en mi corazón que no sea Dios. Y va a hablar de las riquezas o de aquello en lo que uno puede confiar como un ídolo. Y lo que está enseñando en Mateo 6 es, ¿para qué es eso? ¿Para qué son los recursos? ¿Para qué son las cosas que Dios me ha dado? Aquello material, para hacer tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen. Por eso el Señor va a decir, para que cuando éstas falten, o sea, cuando ya lo terrenal, lo transitorio, los bienes mundanos, como dice la NTV, se acaben, allá va a haber una recompensa mayor que nos va a estar esperando. Por eso nos vamos a dar cuenta de que la exhortación a lo largo de todas las Escrituras es constantemente poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque en donde yo pongo mi mirada, muestra en dónde están mis afectos. Cuando la Escritura dice, tus ojos miren lo recto, está hablando en dónde yo estoy poniendo mis afectos. Vamos a volver a Lucas 16. Lucas 16. Leímos, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, o sea, utilízalos para invertirlos en otros, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas, o sea, hacer tesoros en el cielo, no en la tierra, utilizar los recursos que Dios me ha dado para ganar a otros. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y aquí hay algo muy interesante porque estos paralelos que va a hacer el Señor Jesús nos va a mostrar un poquito esto mismo que enseña Mateo capítulo 6, versos 19 al 24. Vamos a darnos cuenta, si tú pusieras estas cosas que Jesucristo va a estar diciendo en paralelo, vamos a dar cuenta que hay cierta relación entre lo que es
verdadero y lo que es vuestro. Permíteme volver a leerlo. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces vamos a ver una relación entre la infidelidad y la injusticia. Pero también sigue diciendo, pues si en las riquezas injustas, y ya vimos de que el Señor cuando está hablando de riquezas injustas o del injusto mamonás, está hablando de lo material, de lo terrenal. La NTV lo traduce como los bienes mundanos o los recursos mundanos. Si en los recursos mundanos no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y la pregunta es, ¿qué es lo verdadero? Aquí está haciendo referencia con, bueno, si soy infiel con los recursos que Dios me ha dado, bueno, ¿quién me va a dar a mí lo que es verdadero? ¿Qué es eso verdadero? Sigamos leyendo, dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Y qué es eso que es vuestro o mío? Mateo capítulo 6 me sigue dando esa referencia y es lo que habíamos leído anteriormente. Haceos tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en algunas partes en la Escritura va a mostrar o va a hablar de aquello que es verdadero como lo espiritual, como lo celestial. Por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a Hebreos capítulo 9, versos 23 al 24, nos vamos a dar cuenta que el texto dice de la siguiente manera: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos capítulo 9 va a hablar acerca de cómo Jesús es un superior sacrificio que los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Cuál es ese santuario hecho de mano? El tabernáculo, donde hacían los sacrificios. Figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿De cuál tabernáculo está hablando? En la presencia de Dios está Cristo. Y está hablando como que ese es el verdadero, no el que tenía en el Antiguo Testamento. Esa es una figura. De hecho, la palabra figura es la palabra tipo, ¿ok? De ahí viene la palabra tipo. Esa es una figura. Lo real, lo verdadero, está allá. Y si vemos el paralelo con Mateo 6, vamos a darnos cuenta de que de eso mismo está hablando. Por eso dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Los recursos mundanos aquí se corrompen, se pierden, se van, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mi corazón, ¿está en las cosas terrenales o está en las celestiales? ¿Dónde están mis afectos? ¿Es Dios mi afecto? A lo mejor algunos dicen, bueno, como ahorita no trabajo, no puede ser el dinero mi afecto. Bueno, pero ¿qué es aquello que tiene tu afecto principal? ¿Qué es aquello en lo que pones tu confianza? ¿En una carrera? ¿En lo que me puede ofrecer el mundo? ¿O es en Dios? ¿Veo lo que yo tengo aquí como un medio para darle gloria y honra a Dios? ¿O veo los recursos que yo puedo hacer en este mundo, en esta tierra, como el fin último? Y es por eso que el Señor va a hablar de que los hijos de este siglo son más astutos, son más sagaces en su trato con los semejantes que nosotros que somos hijos de luz. Porque nosotros deberíamos estar haciendo tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Pero lamentablemente no suele ser lo que pasa. Y por eso el Señor Jesús está dando esta exhortación y va a hablar de los recursos mundanos, de los recursos terrenales, como un ídolo, como un Dios. Por eso no podéis servir o al Dios verdadero o al Dios de este siglo. ¿Qué es lo que Satanás le ofreció a Jesús en la tentación, en Mateo capítulo 4? Las cosas de este mundo. Y Jesús vence esto. En Jesús nosotros tenemos una esperanza superior. Y después de que el Señor en Lucas capítulo 16 les dice no puedes decir de que eres
fiel en los recursos mundanos, no puede ser infiel en los recursos mundanos y pretender ser fiel en las cosas espirituales. Si ustedes no son fieles en estas cosas terrenales, mucho menos se les dará aquellas cosas que son espirituales, que son eternas. Y versículo 13 del capítulo 16 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y una vez más dice, como en Mateo capítulo 6, no podéis servir a Dios y a Mamonás. No puedes servir al Dios verdadero y pretender tener otro Dios también en tu corazón. No puede haber otro altar que no sea el de Cristo. Y esto es algo muy sutil. Incluso eso pasa en el ministerio. Uno puede decir, yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy entregado a Él, y a pesar de que de manera externa yo esté sirviéndole a Él, cantándole a Él, el afecto en mi corazón puede estar hacia otra cosa que no sea Dios. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado, porque el punto es, el ídolo es aquello en lo que el hombre confía, aquello en lo que el hombre pone sus afectos, aquello en lo que el hombre vuelca su vida. No puedo servir al Dios verdadero y al Dios de este siglo. Y algo muy interesante es que posteriormente dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, los líderes religiosos, que eran ¿cómo? Eran avaros. ¿Por qué eran avaros? Porque tenían otro ídolo en su corazón. Tenían un ídolo en su corazón. Tenían otro Dios en su corazón que no era el Dios verdadero. Porque los dioses, o más bien los ídolos, ya no son aquellas figuras. Bueno, es que yo no tengo santos en mi casa, por eso yo no tengo ídolos. Si tienes algo más en tu corazón que no es Dios, no es tu anhelo y tu deseo volcar tus recursos en adoración y entrega a Dios, muy probablemente hay otra cosa. Y muy probablemente es un ídolo. Se oían estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Se burlaban de Jesús por la enseñanza que estaba diciendo. Y iban a decir, bueno, pero ¿cómo va a hablar de las riquezas como un ídolo, no? Si al final vemos en el Antiguo Testamento de que a nosotros como israelitas se nos promete riquezas y beneficios y bendiciones. O sea, esto no puede ser algo malo, los beneficios. Más bien muestra que estoy bien con Dios y tengo riquezas. No. Si hay algo que ocupa tu corazón que no es Dios, estás mal. Aunque externamente pareciera que estás bendecido. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. O sea, ellos están tratando de ¿qué? Ellos están tratando de justificar su proceder, ellos están tratando de justificar los afectos en su corazón, la idolatría que hay dentro de ellos. Y dice, vosotros mismos os justificáis delante de los hombres. Mas Dios conoce ¿qué? Vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, lo que en este mundo, en este siglo puede ser fantástico, puede ser asombroso, puede ser deslumbrante, delante de Dios es abominación. Y la palabra abominación transmite esta idea de asco, de algo que produce ganas de vomitar. Y que Dios nos libre de que Dios vea y lo único que pueda decir, yo veo los afectos de tu corazón y lo único que me dan son ganas de vomitar. Me da asco el proceder que veo en tu corazón, donde me dices a mí, Señor, Señor, pero en el altar de tu corazón hay algo más y que no soy yo. Que Dios nos libre de ser razón de asco delante de Él. Y de que digamos, Señor, escudriña mi corazón. Que no haya otra cosa que esté ocupando, Señor, el altar que solamente te pertenece a ti, el altar que le pertenece a Cristo. Y mejor ejemplo no hay que el de Cristo, que no puso su mirada en ¿qué? En lo terrenal, en lo transitorio, sino que, como dice Hebreos, iba por el galardón, que de hecho tiene que ver con nuestra redención.
no poniendo la mira en las cosas de la tierra, sino donde la polilla y el orín no corrompen. El mundo me propone que ser exitoso, tener bienes, es lo máximo. El poner los bienes y recursos en primer lugar es idolatría, es abominable, es asco delante de Dios y cualquier otra cosa que ocupe los afectos que solamente deberían ser para Dios. El concepto es sencillo. Dios me da recursos para ser de bendición a otros. Si yo hago esto, ¿en dónde estoy teniendo la mirada? En Dios, en su gloria, en Cristo. Debo deshacerme de todo aquello que está dividiendo mi lealtad a Dios. Debo dejar de ser como este personaje que mencionamos al inicio, ¿no? Como una doble personalidad. Dice, Señor, Señor, pero dentro de él hay algo más que llama su precioso. Debo empezar a usar los recursos que Dios me ha dado para su gloria, sin excusas. Permíteme orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra, de meditar en ella. Señor, aquí hay un fantástico grupo, Señor, de chicos talentosos que están aquí porque quieren conocer más de ti, porque se están preparando, están en un lugar en donde constantemente, Dios, están siendo confrontados con tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu no nos deje tranquilos si es que hay algo, Señor, que está ocupando el altar que solamente debes tener tú. Como dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de tener un ídolo en mi corazón, de estar poniendo mi confianza en los recursos mundanos y de que empiece a ver estos recursos, Dios, que tú nos has dado para tu honra y tu gloria. Que vivamos, Señor, de manera práctica lo que es una vida en entrega y adoración a ti, Señor. No nos dejes tranquilos, Señor, si hay algo más en nuestro corazón, que nuestra confianza no esté en los bienes de este mundo, sino de que prosigamos, Señor, a ser tesoros donde ni la polilla ni el orín corrompen, para que cuando todo esto se acabe, para que cuando éstas falten, Señor, entremos a tu presencia, donde todo galardón sea puesto ante tus pies, ante los pies de Cristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.